Hola, somos del curso de Ingeniería de Procesos, del noveno paralelo A. Vamos a hablar sobre medición de presión. Nuestro grupo está conformado por Fernando Alvia, David Macías y mi persona Alex Aguilera. Bueno, aquí tenemos lo que son unos pequeños conceptos sobre la presión. La presión es una fuerza ejercida por una unidad de superficie. Tenemos lo que es la presión absoluta, que hace relación a lo que es un vacío perfecto, es decir, que es la diferencia entre la presión de un cierto punto por la presión de vacío. La presión atmosférica es una fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire sobre que forma la atmósfera. La presión diferencial es, como ya su nombre lo dice, la diferencia de presión que existe entre dos puntos. Y la presión manométrica, que es la presión de un ambiente, o también conocida como la diferencia entre la presión absoluta menos la presión atmosférica. La medición de presión, ¿para qué se la realiza? Se la realiza para realizar lo que son controles de procesos y de sus operaciones. Entonces, estas operaciones podemos tener una destilación o una operación de absorción o compresión de aire. También se la utiliza para que es el control del funcionamiento de los equipos. Además que nos ayuda como otras variables como lo que son los niveles de un fluido o su volumen, su flujo y también su densidad. Entre las unidades que se da la presión tenemos los kilogramos sobre centímetros cúbicos, el PSI, atmósfera, bar y kilopascal. Dentro de los instrumentos de medición de presión tenemos que se divide en tres clasificaciones, que son instrumentos mecánicos, que esto se divide en columnas de líquido y instrumentos elásticos, los instrumentos electromecánicos y los instrumentos electrónicos. Tenemos los instrumentos elásticos. ¿Por qué se le llaman así? Este de aquí se lo llaman así porque se deforman de acuerdo a medida que se va ejerciendo la presión. Tenemos el manómetro de Bourdon, o también llamado tubo de Bourdon, porque se lo conoce también como tubo de Bourdon, porque, y como tenemos la imagen, este tubo de aquí, lo que va a hacer a medida que va ejerciendo la presión, se va a contraer o se va a desplazar. De esta manera va moviendo el puntero que va indicando la medición o la medida de la presión. Este tipo de manómetro tiene una sección circular de aproximadamente 270 grados centígrados. 270 grados. También tenemos lo que es el fuelle. Este de aquí es un tubo flexible, la cual en forma, como podemos ver aquí, en forma de acordeón, lo que va a hacer, va a trabajar de la misma manera, se comprime y se expande a medida que vaya cambiando la presión. Este fuelle también va acompañado por un muelle o también un resorte. Lo que va a ayudar es que mediante la compresión y expansión de aquí, va moviendo el puntero y va indicando la presión. Este tipo eh, de instrumentos se lo puede encontrar en lo que son material de bronce, material de acero, y también tenemos lo que es el diafragma. El diafragma es un disco flexible con corrugaciones. Estos diafragmas pueden ser metálicos o no metálicos. Generalmente se utilizan para lo que son presiones bajas, que van desde 0,071 a 28,46 psi. Tiene el mismo funcionamiento debido a que es un instrumento elástico que cuando se ejerce la presión se va a contraer y después se va a expandir mediante un sistema mecánico, y va moviendo el puntero indicando la presión. Bien, entonces a continuación tenemos otro de los instrumentos mecánicos, que es el manómetro de campana. Este tipo de manómetro es un sensor, como su nombre lo indica, que tiene forma de campana, el cual se encuentra invertido dentro de un recipiente que contiene un líquido sellante.
Como podemos observar en la imagen, la campana está parcialmente sumergida en el líquido. La señal de mayor presión se aplica sobre el interior de la campana invertida. La señal de menor presión se aplica sobre el interior del recipiente que contiene el líquido. El movimiento vertical de la campana es proporcional al diferencial de presión. A continuación vamos a hablar sobre los otros tipos de manómetros que son de tipo mecánico. Tendremos el manómetro de tipo inclinado, el manómetro de tipo pozo y el manómetro de tipo en U. Los manómetros inclinados tienen un diseño similar a los manómetros de pozo, pero como podemos observar, a su vez el manómetro inclinado, en vez de tener el tubo en vertical, lo podemos ver de forma inclinada. Entonces tenemos lo que es el manómetro de tipo pozo, que en el extremo cerrado del manómetro hay una gran depresión en la cual el líquido sube y baja dependiendo de la presión. Esta configuración es ventajosa porque el observador no está obligado a realizar un cálculo mirando a ambos lados del tubo. Este tipo de manómetro, una de las columnas del tubo en U, ha sido sustituida por un reservorio pozo de gran diámetro, de forma tal cual que la presión diferencial es indicada únicamente por la altura del líquido o la rama eliminada del tubo. En el medidor de presión consiste, como en el manómetro de tubo en U, consiste en un tubo de forma en U cerrado, en un extremo y en un líquido. Y en un líquido extremo cerrado. Que en la parte cerrada, este tubo contiene un vacío, mientras que en el extremo abierto, este está unido a un objeto cuya presión es la que se va a medir. Aquí tenemos otros instrumentos de medición de presión, como son los instrumentos electromecánicos, donde tendremos los instrumentos resistivos, los magnéticos, los capacitivos, los piezoelectrónicos, etc. Y también tendremos los instrumentos electrónicos, como son los mecánicos, medidor MacLeod, los térmicos y los de ionización. Entonces tenemos el primer tipo de instrumento electromecánico, como son los resistivos, como podemos ver en la imagen. La deformación es convertida en una señal eléctrica mediante bandas extensométricas, conocidas como Strain-Gauss. Este medidor se construye sobre un metal de coeficiente de elasticidad dado, adosándole un alambre, una tira semiconductora o pistas conductoras. Al deformarse el soporte de la banda, se estira o se comprime el sensor, variando así su resistencia. Bueno, por lo general, cuando hablamos de la clasificación de instrumentos para la medición de presión, hay que recordar que esta de aquí se la proporciona a través de una señal electrónica. Todas las tecnologías de medición de presión tienen un solo objetivo, que es transformar la presión aplicada en un sensor, en un sensor de señal electrónica proporcional a la misma. Como podemos observar, aquí tenemos lo que es el instrumento, que son los magnéticos. Estos se clasifican según su principio, funcionamiento en dos grupos. Uno que es el de transductores de inductancia variable y los transductores de reluctancia variable. El primero, que es de inductancia variable, es en los que el desplazamiento de un núcleo móvil dentro de una bobina aumenta la inductancia de esta misma. Es casi proporcional a la proporción metálica del núcleo contenida dentro de la bobina. Es decir, que el diferencial es más bien un aparato de relación de inductancia. Los transductores de inductancia variable tienen como ventaja lo que es que no producen rozamiento en la medición y tienen una respuesta lineal, son pequeños, también son de construcción robusta y no precisan ajustes críticos en el montaje y su precisión está entre más o menos el 1%. Y los de transductores de reluctancia variable consisten en un imán permanente, es decir, un electroimán que crea un campo magnético dentro del cual se mueve la armadura de material magnético. El circuito magnético se alimenta con una fuerza magnetomotriz constante, con lo que a la cual cambiar la posición de la armadura varía la reluctancia y por lo tanto el flujo magnético. Siguiente.
tenemos los capacitivos. Estos son los sensores más confiables y que fueron usados en millones de aplicaciones. Se basan en transductores donde la presión aplicada a diafragmas sensores produce una variación de la capacitancia. Entre ellos y un diafragma central, como por ejemplo lo que es la variación usada principalmente para variar la frecuencia de un oscilador, o usada como elemento de un puente de capacitarias. Esta variación de capacitancia es usada para variar la frecuencia de un oscilador. Como la única función, o decir la mayor importancia de usar este tipo de mediciones, es que poseen respuestas lineales prácticamente insensibles a variaciones de temperatura, siendo los más indicados de instrumentación de control de procesos, porque su excelente estabilidad y temperatura de presión estática. Entre sus ventajas están lo que es la aplicación de bajas y altas presiones, minimizan lo que es el error total probable y consecuentemente dentro de las variabilidades de un proceso. También son ideales para lo que es aplicaciones de flujo y por su respuesta lineal permite lo que es la alta flexibilidad y exactitud. Siguiente. Luego tenemos los piezoeléctricos. Bueno, el material piezoeléctrico es un cristal que produce una tensión diferencial proporcional a lo que es la presión aplicada en lo que son sus caras. Se usa cuarzo, sal de Rochelle, titanio de bario, turmalina, etc. Este material acumula lo que son las cargas eléctricas dentro del área de su estructura, cuando sufre una deformidad física por acción de la presión. La pieza eléctrica fue descubierta por Pierre y J. Curie en 1880. Siguiente. Luego tenemos lo que son los transductores mecánicos de fuelles y diafragma. Ya, estos de aquí trabajan de forma diferencial entre lo que es la presión atmosférica y la del proceso. Pueden estar compensados con relación a la presión atmosférica y calibrados en unidades absolutas. Luego tenemos lo que son el medidor MCLeod y los transductores térmicos. Cuando el MCLeod es un vacúmetro, se lo conoce mayormente como vacúmetro, que mide lo que es la presión, las presiones inferiores y la presión atmosférica. Tiene mucha precisión. Esto de aquí se utiliza para la industria del campo de la investigación científica y técnica. También se utiliza como aparato de precisión de calibración de los restantes instrumentos. Se basa en comprimir una muestra del gas de gran volumen conocido a un volumen más pequeño, y a mayor precisión mediante una columna de mercurio en lo que es el tubo capilar. Y los transductores térmicos se basan en el siguiente principio, que es el de energía emitida por un filamento por el que pasa una corriente eléctrica, y es inversamente proporcional a la presión del gas ambiental. Es un elemento bimetálico que consta de dos láminas planas y finas de metales diferentes sujetas mediante remache, y los coeficientes de dilatación de estos dos metales son muy diferentes entre sí, de manera que si el conjunto está inicialmente recto, se encorva cuando se calienta. Este transductor llega a presiones del orden de la milésima de milímetro de mercurio. Siguiente. Luego tenemos el de ionización, que en términos generales se basa en la formación de iones en el seno de un gas, siendo su velocidad de formación proporcional a la presión. Estos se basan en lo que son formaciones de iones que se producen en las colisiones que existen entre moléculas y electrones. La velocidad de formación de estos iones, es decir, la corriente iónica, varía directamente con la presión. Es así que como instrumentos miden la corriente de ionización en lo que es concentraciones moleculares, que se entiende que habrá que calibrarlos por cada gas, y que será medido con este instrumento. Más exactamente se puede decir que estos instrumentos miden la concentración molecular en la región de sus electrodos en vez de medir directamente la presión de este. Siguiente. Y aquí algunas imágenes de anexos para entender lo que es la aplicación
dentro de instrumentos que vemos que se usan lo que es mediciones de flujo, también en mediciones de niveles de líquidos. Siguiente. En lo que son mediciones de volumen y masa, usando donde la presión se puede convertir en masa y también donde la presión la podemos convertir en volumen. Gracias. Como conclusión a nuestra exposición podemos decir que, si bien es cierto, existe un sinnúmero grande de lo que son manómetros, como son los mecánicos, los electrónicos, los electromecánicos, cada uno de estos es importante según su rama de aplicación, ya que todos cumplen una función distinta en el campo en el que se va a utilizar, por lo cual esta amplia variedad, si bien es cierto, sirven para lo mismo, están destinados a zonas específicas en un campo de acción necesario. Puede ser como para mediciones de presión en tuberías. También se utiliza para lo que es en el campo de la medicina. Se mide la presión arterial, que básicamente es un sistema de presión, y en distintos campos de acción. Gracias.